Por muy miserable o inhumana que sea la vida de un hombre, lo primero que ha de hacer es comprenderlo. Esta frase del Dr. Putman, de hace ya un siglo, nos plantea algo clave, ¿no? ¿Cómo se intenta comprender de verdad a alguien? A alguien que lo está pasando mal. Para ayudarle de verdad. ¿Cómo se pasa de la buena voluntad a un método? Pues hoy vamos a meternos justo ahí, en los orígenes de eso que llamaron el diagnóstico social. Vamos a explorar textos de los pioneros del trabajo social, a ver cómo intentaban montar una especie de ciencia para ayudar, partiendo de los trozos de vida de la gente, que a menudo eran confusos, contradictorios. No era solo dar limosna, era buscar un método. Nos vamos a guiar por fragmentos de un libro importante sobre trabajo social de casos. Será de las primeras décadas del 20, más o menos. Es como asomarse a cómo se pensaba la investigación social entonces, un intento de poner orden en la comprensión humana. Así que, a ver, vamos a desgranar esto. ¿Qué era eso de la evidencia social? ¿De dónde sacaban la información? Familia, médicos, coles, jefes. ¿Y cómo se fiaban de todo eso? Que menudo lío a veces. Y lo más importante, ¿cómo pasaban de tener datos sueltos a entender de verdad qué pasaba para poder actuar? Vamos a explorar ese arte y esa ciencia del primer diagnóstico social. El concepto central es ese, diagnóstico social. Y lo primero que sorprende es que no iba solo de dinero, No era solo ver si alguien era pobre y ya. El objetivo era mucho más grande. Entender al hombre en su totalidad, así lo dicen los textos. Sí, es algo que ya apuntaba Joennison mucho antes, en 1860. Decía que conocer el carácter de alguien no es solo saber si bebe o no, es conocer sus pasiones, sus esperanzas, su historia. Una visión súper integral para la época, la verdad. Y es fascinante cómo distinguían esa evidencia social de la evidencia legal, ¿verdad? Totalmente. Porque la legal, bueno, ya sabemos cómo es. Muy formal, restrictiva, no vale un rumor, ni lo que te han contado. El hearsay que dicen los ingleses. Pero claro, para entender una situación humana, que suele ser un lío, necesitaban más. Tenían que usar lo que el texto llama, con mucha sinceridad, evidencia de carácter imperfecto, sobre todo si había menores implicados. Ajá. El ejemplo que ponen de los padres con hijos raquíticos es muy claro. La trabajadora social veía la negligencia, los niños, la actitud de los padres. Para ella era evidente. Pero igual esa evidencia social, aunque a ella le convenciera, pues no cumplía los requisitos para que un juez interviniera de inmediato. Era un pragmatismo, bueno, necesario, pero con sus riesgos, claro. Y esta idea de diagnóstico no apareció de repente, ¿no? Fue evolucionando. Claro, no fue de un día para otro. Pasaron de enfoques muy centrados en demostrar la pobreza, casi. Mencionan el sistema Elberfeld, que por lo visto era súper estricto con eso, a una visión más amplia. Y parece que ahí influyó mucho la colaboración con médicos y la experiencia de los tribunales de menores. Exacto. Citan al juez Harvey Baker de Boston. Él describía el proceso en su tribunal de menores casi como un diagnóstico médico, ¿sabes? Investigar la familia, la historia personal, hacer exámenes físicos, mentales, todo para entender las causas del comportamiento del chabón. Anda. Y así prevenir que volviera a pasar. Es increíble que ya entonces vieran que hacía falta meter la psicología aplicada. Incluso hablan de que en Chicago, en 1909, crearon un instituto, el Instituto Psicopático, ligado al Tribunal de Menores, dedicado solo a estudiar la mente y la conducta de los jóvenes con problemas legales. Estaban buscando herramientas más allá de mirar por fuera, ¿entiendes? Entiendo. Y para montar ese retrato tan completo, necesitaban información de un montón de sitios. Un estudio de la época decía que las fuentes más típicas eran familiares, médicos, la policía, hospitales, los jefes, profes, vecinos. Una red enorme. Uf, sí, muchísima gente. Quizá podemos agruparlas un poco para ver los retos, ¿no? Por un lado estaba la gente más cercana, el círculo íntimo. Eso es. La familia, los vecinos, fuentes muy ricas, en detalles, en la historia personal, claro. Pero, como advierten los textos, también muy complicadas. Ya me imagino. Los parientes ven las cosas a su manera. Tienen sus intereses, a veces sus rencillas, no siempre son objetivos, ni mucho menos. De hecho, citan un caso donde la persona prefería que le ayudara una agencia de fuera. ¿Ah, sí? Sí, para cortar lazos. Dijo algo así como, a usted no la volveré a ver. Fuerte, ¿eh?
La clave, como ya decía Zilpha Smith, una figura importante de la GEOS, una organización benéfica muy influyente entonces, no era solo pedirles dinero a los familiares, sino buscar primero su opinión, su visión de las cosas, pedirles que colaboraran para entender y ayudar. Y a veces funcionaba, supongo. Sí, sí, cuentan que encontraron a un marido que se había alargado contactando con su madre. O sea que a veces sí. Y aparte de ese círculo cercano, estaban las instituciones, médicos, escuelas, empleadores, fuentes que en teoría podían dar datos más objetivos, ¿no? En teoría sí, pero cada una tenía lo suyo. Con los médicos, por ejemplo, pues a veces había diagnósticos que no cuadraban entre sí, Vaya, o médicos que no pillaban cómo influían los problemas sociales en la salud del paciente. Era súper importante que el trabajador social diera ese contexto social. Ponen el ejemplo de una carta muy detallada sobre una tal señora J que enviaron a su cirujano para ayudarle a ver mejor el pronóstico de la operación, pero ojo, sin pasarse de listo e intentar hacer de médico. claro. El doctor Cabot insistía mucho en eso, que cada uno fuera honesto con lo que sabía y lo que no. ¿Y la escuela? ¿Qué decían de la escuela? Pues que era un sitio genial para observar. No solo las notas, veías el cuidado que recibía el niño en casa, si estaba bien de salud, cómo se portaba, el paso del niño que se dormía en clase porque el padrastro le obligaba a vender periódicos de madrugada. Es que lo dice todo. Buf, qué duro. Pero claro, había que interpretar bien esos datos, las notas, la asistencia, siempre mirando el contexto, la edad del niño, si se habían mudado, la salud. Y los empleadores, imagino que serían clave para saber si la persona podía trabajar, si era estable. Sí, pero también era una fuente, con sus sesgos, claro. Las típicas cartas de recomendación genéricas, esas de a quien corresponda, pues servían de poco. Un jefe de ese momento igual exageraba lo bueno que era un empleado para que no se le fuera. Claro, lógico. Y lo que supieran de la vida familiar del trabajador, pues normalmente era de oídas. Era fundamental comprobar cosas concretas, como cuánto cobraba de verdad. Y un detalle muy curioso que señalan, a veces los jefes anteriores que la persona no te contaba eran los más interesantes. Ah, La omisión como pista. exacto. Que no los mencionara ya te decía algo. Había más fuentes, claro. Caseros, funcionarios, papeles oficiales como partidas de nacimiento o escrituras, y algo que hoy nos parece normal pero que entonces era una herramienta fundamental, las guías de direcciones de la ciudad. Sí. Cuentan cómo encontraron a la hermana de un tal Albert Gove después de 16 años, buscándola así. Una pasada. Vaya tela. Pero bueno, más allá de dónde buscaban, la gran pregunta es, ¿cómo valoraban toda esa información? Que venía de sitios tan distintos. Ahí entraba el arte del investigador social. Primero tenían que entender bien qué era un testigo. No es un científico observando, aclaran. Es alguien normal que cuenta lo que vio o oyó de pasada en su vida diaria. Vale. Y si te podías fiar de él o no, dependía de un montón de cosas. Estaba atento de verdad, eso depende de la importancia que le diera en el momento y de su pensamiento de base, o sea, sus ideas previas, sus experiencias que hacen que vea las cosas de una forma u otra. Entiendo. El ejemplo del golfista, el señor P., que no recordaba una señal de peligro que veía todos los días, es buenísimo para explicar esto. O sea que no valía solo con que alguien dijera, lo vi yo mismo. ¿Qué va? Luego está la memoria, que se va fastidiando y además se contamina cada vez que lo cuentas. La primera vez que alguien cuenta algo así espontáneamente suele ser lo más fiable. Interesante. ¿Y la sugestionabilidad? ¿La tendencia a creerte o repetir lo que dicen otros o lo que te sugieren? El caso de la mujer epiléptica que confesó cosas inmorales que no había hecho solo por escuchar a las otras detenidas. Es un ejemplo extremo, pero te da una idea del riesgo. Por eso insistían tanto en no hacer preguntas inductivas, esas que ya que dicen la respuesta. Hay una frase famosa de Zilpha Smith que es genial. Aprendí a dejar de hacer deducciones en voz alta delante de la persona a la que entrevistaba. Y además de todo eso, estaban los prejuicios más claros, los raciales o nacionales, que en esa época, con tanta inmigración, debían ser tremendos. Muchísimos. El sesgo del entorno, como policías que tapaban a vecinos conocidos. Y claro, el interés propio. Que cada uno barre para casa. Efectivamente. Viendo todo esto, ¿cómo podían sacar algo en claro? ¿Cómo llegaban a una conclusión fiable? Pues a base de inferencia, de razonar lógicamente con los datos que tenían. Pero aquí la clave, y el texto insiste muchísimo, es separar siempre los hechos que has visto
de las inferencias, de las conclusiones que sacas. Que es fácil mezclarlos. Facilísimo. Saltas a conclusiones sin darte cuenta. Citan al doctor Meltzer con un caso de neumonía. Observó 3 hechos. Le dio fenacetina al paciente, le bajó la fiebre y mejoró. 3 hechos. Pero pensar que la fenacetina curó la neumonía, eso era una inferencia y era un error lógico. Ya veo. O la cita esa del periódico, del New York Evening Post. Qué difícil es atenerse a los hechos sin empezar a montarte películas. Supongo que el peligro era dar por buena una conclusión sin comprobarla más. Justo. Cualquier inferencia tenían que tratarla como una hipótesis y a buscar más pruebas para confirmarla o descartarla. Corroboración, le llamaban. Y avisan de errores típicos. Generalizar muy rápido con pocos casos, aplicar mal una regla general a un caso concreto. ¿Por ejemplo? Pues, no sé, pensar que todas las familias que se mudan mucho tienen problemas graves sí o sí, o que cualquier chaval que delinque por primera vez se va a reformar seguro. No siempre es así. O al revés, tener muchos datos pero no ser capaz de conectarlos para ver el dibujo completo. Entiendo. Y también alertan contra las presunciones, esos atajos mentales que cogemos los profesionales con la experiencia, ¿sabes? Sí, como ideas preconcebidas. Eso, como asumir que si alguien tiene una discapacidad física no puede trabajar, o que si un hombre es perezoso es culpa suya y punto. Había que cuestionar esas ideas todo el rato. Todo este proceso de investigar y razonar suena, súper laborioso. Pero muchas veces no habría tiempo, ¿no? ¿La gente necesitaba ayuda ya? Claro, el tiempo apremiaba. Por eso la primera entrevista era tan importante. El objetivo no era solo ser majo, era conseguir rápido pistas clave para saber por dónde empezar a investigar. Hay una frase en el texto que es muy directa. El diagnóstico social que no se hace con rapidez puede llegar demasiado tarde. Contundente. Sí, y para esa primera entrevista se marcaban 4 objetivos. Uno muy interesante. Empezar ya a animar a la persona a que se ayudara a sí misma. Implicarla en la solución desde el minuto 1. Qué bueno eso. Y por supuesto sacar pistas sobre la familia, la salud, la escuela, el trabajo, para saber por dónde tirar del hilo. Y para que todo ese trabajo de cada persona o cada agencia no se quedara en nada o no se repitiera, la cooperación era clave, imagino. Fundamental. El texto cuenta cómo crearon los servicios de intercambio confidencial. Era como un registro centralizado, pionero. Una base de datos de la época. Algo así, sí. La idea era simple pero muy potente, que una agencia pudiera saber rápido si otras ya estaban ayudando a la misma familia. Así evitaban duplicar esfuerzos, podían compartir información, con permiso, claro, y trabajar de forma más coordinada. Un precursor de lo que tenemos hoy, vaya. Entonces, si intentamos resumir, ¿qué era en esencia este diagnóstico social? Pues mira, era un intento muy temprano y la verdad es que bastante sofisticado, de ir más allá de la simple caridad. Querían construir un método riguroso para entender y para ayudar. Significaba recoger información de forma sistemática, de un montón de fuentes. Evaluar si esa información era fiable o no. Con ojo crítico. Razonar sobre ella para conectar los puntos. Y todo con un objetivo: entender a la persona en su contexto social completo. Con sus problemas, sí, pero también con sus puntos fuertes y sus recursos. Y visto desde hoy, ¿qué importancia tiene todo esto? ¿Son solo batallitas de abuelos del trabajo social? Yo creo que la importancia es enorme. Y va más allá del trabajo social, ¿eh? Los retos que tenían estos pioneros son, en el fondo, los mismos que tenemos hoy en cualquier campo donde intentamos entender situaciones humanas complejas a partir de datos que vienen de muchos sitios. Es verdad. La calidad de la evidencia, los sesgos que tenemos todos, los peligros de sacar conclusiones demasiado rápido, la necesidad de separar hechos de interpretaciones. Estas preguntas son cruciales en medicina, en gestión de empresas, en periodismo, en justicia. Incluso en nuestra vida diaria, cuando intentamos entender a los demás. La lucha por ser objetivos y por comprender de verdad sigue siendo la misma. Es una perspectiva interesante, sí. Da que pensar. Y para acabar, una última idea que sale casi de pasada en el texto. Un concepto más filosófico. La apertura del yo, lo llaman. La idea de que nuestra identidad no es algo fijo, individual, sino que se construye y se expande con nuestras relaciones sociales, con los papeles que jugamos, con lo que vivimos con otros. Quizá una reflexión final podría ser esa. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de entender y de tratar a cualquier persona, un compañero de trabajo, un familiar, alguien que acabas de conocer, si nos creyéramos de verdad esa idea?
si asumiéramos que todos somos, en gran parte, la suma de nuestras conexiones y experiencias sociales. Quizá nos llevaría a una comprensión más profunda, más paciente, más compasiva, como la que buscaban, con las herramientas que tenían, estos pioneros del diagnóstico social.